Este video de seguridad para el buceo es un trabajo desarrollado por los comités de seguridad, educación médica y técnico de la Asociación Internacional de Contratistas de Buceo Comercial en su compromiso permanente en materias de seguridad en relación con el buceo comercial. Esta es una lista parcial de los accidentes del buceo comercial ocurridos durante los últimos 20 años. Cada accidente en esta lista ocurrió cuando se trabajaba en corte submarino en caliente y el problema se ha seguido agravando. Hubo, considerando solo 1999, 3 muertes relacionadas con corte submarino en caliente, todas las cuales se pudieron prevenir con una planificación previa y un conocimiento apropiado de los riesgos del corte submarino en caliente. El propósito de este video es ayudarle a entender los riesgos del corte submarino, no a enseñarle de cómo ser un experto cortador. El mayor riesgo potencial cuando se está realizando un corte submarino en caliente es la ocurrencia de una explosión. Se requiere la presencia de 3 elementos para que una explosión tenga lugar y el buzo controla 2 de ellos. Estos elementos son calor, oxígeno y combustible. Estos 3 elementos constituyen el triángulo del fuego. El buzo tiene un elemento candente en su mano que contiene calor y oxígeno. El tercer elemento, combustible, se produce cuando el buzo empieza a cortar. ¿De qué combustible se trata? Hidrógeno. El hidrógeno, al igual que otros gases explosivos como el oxígeno, se produce como el resultado del arco fragmentando el flujo del electrodo y el agua circundante. Las burbujas de gas resultantes están compuestas de 70-90% de hidrógeno, el cual es un gas extremadamente explosivo. 8 pies cúbicos de hidrógeno son equivalentes a 1 libra de TNT. El petróleo y productos de pintura, así como el gas metano presente en aguas hervidas o materia orgánica en descomposición, pueden producir otros gases explosivos. ¿Cómo pueden prevenirse este tipo de accidentes? Con planificación previa. En la reunión previa a ejecutar la faena, todos los elementos del trabajo deben ser analizados y todos los riesgos identificados. Un listado de análisis de trabajo seguro debe definirse completamente y en forma específica para cada tarea. Realizado esto, se debe reunir toda la cuadrilla antes de iniciar las operaciones y revisar el plan de trabajo exhaustivamente. Usando el formato análisis de trabajo seguro, identifique los riesgos y elabore un plan de seguridad que permita realizar la faena de manera segura. Asegúrese de que usted tiene una máquina soldadora de tamaño adecuada y de corriente continua que utilice polaridad recta. La polaridad recta puede obtenerse conectando el terminal negativo al portaelectrodo y el positivo a la conexión a tierra. Nunca use corriente alterna para cortar o soldar en el agua. Si usted usa una máquina rectificadora, asegúrese que sea una moderna. Conecte la conexión a tierra de su generador tan cerca del área de trabajo como sea funcional y colóquelo de manera tal de que el buzo nunca esté entre el electrodo y la tierra. Asegúrese de que haya un interruptor de desconexión positiva operando en el lado del portaelectrodo. Cuando el buzo está cambiando las varillas de corte o está realizando cualquier otra cosa que cortar en caliente, el interruptor de desconexión debe encontrarse en posición abierta. Es importante que el interruptor no esté cerrado o abierto salvo que sea indicado por el buzo, y cuando así lo haga el operador debe confirmar cada cambio con el buzo a través de la radio de este. La terminología común es da corriente o corta corriente. El buzo también debe, en todo momento, usar guantes aislantes cuando esté cortando o soldando. Verifique la polaridad sumergiendo la punta de la varilla y tenaza de tierra en un cubo de agua con sal a una distancia aproximada de 2 pulgadas entre sí. Energice la varilla cerrando la hoja del interruptor de seguridad. Un flujo de burbujas debería ascender de la punta de la varilla. Si no lo hace, invierta la polaridad y vuelva a probar. Asegúrese que todos los compartimientos cerrados, cañerías y elementos colgantes hayan sido ventilados, inundados o purgados con un gas interno no inflamable que no hará combustión.
Una ventilación adecuada es absolutamente necesaria, sin ella una explosión ocurrirá. Asegúrese cuando esté cortando en caliente durante una faena de salvamento que se realice un estudio del sitio de trabajo y toda estructura con riesgo de desplazarse o desprenderse sobre el buzo haya sido retirada o fijada. Confirme que cañerías o estructuras que se pudieran torcer o quebrar hayan sido atendidas para la seguridad de los buzos. Un buzo se sumergió a 10 metros de profundidad para cortar en caliente unos pilotes de acero que debían ser reemplazados. El supervisor del buceo en la superficie escuchó un golpe y la comunicación con el buzo inmediatamente se interrumpió. Minutos más tarde, el buzo de reserva recuperó el cuerpo. Un buzo bajó para retirar restos de fierro de una barcaza hundida. Después de cortar en caliente durante aproximadamente 20 minutos, un fuerte estruendo se oyó en la radio de los buzos y la comunicación con el buzo se perdió. El buzo de reserva recuperó el cuerpo y los dos estaban en la superficie en aproximadamente 5 minutos. Se realizó resucitación cardiopulmonar durante aproximadamente 2 horas, sin éxito. Un buzo abandonó la superficie para cortar una cañería de 8 pulgadas. A los segundos en que el buzo empezó a cortar, un fuerte estallido se escuchó a través de su radio. El buzo no pudo ser contactado por la radio o a través de señales con manguera. El buzo de reserva entró en el agua y encontró al buzo sin su casco. ¿Qué tenían estos 3 accidentes en común? Que todos murieron debido a una explosión o por un derivado de ella. En el accidente número 1, no había ventilación o había ventilación inadecuada. Esta eventualidad puede ocurrir cada vez que se encuentren gases explosivos entrampados en el barro. El gas entrampado explotará. Si hay cualquier posibilidad de que el gas pueda entramparse, no use un portaelectrodo. Use herramientas de corte en frío, ya que éstas no generan una fuente de ignición o electrólisis. Si cortar en caliente es el único método que puede usarse, entonces cualquier material que podría entrampar gas por corte caliente debe ser retirado. Esto puede hacerse embancándolo o por excavación. Tenga presente que las vigas de acero son muy inseguras, ya que ellas pueden entrampar el gas dentro de sus junturas. En el segundo accidente, el buzo estaba cortando en caliente y estaba inyectando gases en un espacio confinado. Los gases fueron aumentando a un nivel tal que permitió que las chispas del corte submarino en caliente alcanzaran el colchón de gas. Si un buzo está dentro de un receptáculo o compartimiento y está cortando en una pared externa, él puede pensar que está seguro, pero pequeñas cantidades de gas permanecerán y se entramparán junto al buzo. Si un agujero de ventilación no ha sido abierto antes de comenzar a cortar, la posibilidad de que ocurra una explosión es muy grande. Si existiera cualquier posibilidad de que el gas puede verse entrampado, taladre orificios de ventilación que permitan que los gases salgan hacia la superficie. En el accidente número 3, el buzo tenía 2 elementos que conspiraban en su contra. En primer lugar, hubo gas que se entrampó en la cañería. En segundo término, la cañería cargaba un hidrocarburo tal como el combustible o gas, por lo que la gravedad de la explosión fue mayor. Una cañería o compartimiento que haya contenido material inflamable o combustible debe ser cortado en frío. Si no es posible cortar en frío, será necesario realizar procedimientos extremos de limpieza. Será también necesario proceder a taladrar en frío orificios de ventilación adecuados en ambos lados de la cañería a ser cortada. Tenga en cuenta que desechos del corte pueden quedar atrapados en los orificios de ventilación si estos no son del tamaño adecuado. En este accidente, el casco del buzo fue expelido de su cabeza. El diseño del casco había sido modificado para obtener mayor confort y fue fácilmente desprendido de la cabeza del buzo. Los cascos no deben ser modificados sin la aprobación expresa de los fabricantes. El corte submarino en caliente puede realizarse en condiciones de seguridad si usted planifica la faena correctamente y respeta los procedimientos de trabajo seguros.
La conclusión definitiva es, si no puede ventilarlo, no lo corte en caliente.